aquí tenemos un ejemplo de grupos que es bastante sencillo. Nos dicen que en T se define una operación asterisco tal que A asterisco B va a ser igual a esto. Me preguntan, ¿es un grupo abeliano esto que se define acá? Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Ya, lo primero es que tengo que identificar cuál es el conjunto que estoy operando. Me dicen que en T se define esto. Entonces el conjunto va a ser T. Y me dan la operación. Entonces va a tener que T, ese es el grupo. Supuestamente es un grupo. Tengo que probarlo primero. ¿Cómo pruebo que es un grupo? Con las tres propiedades primero. La primera, por demostrar asociativo. Entonces, ¿qué dice la asociatividad? Que tengo que tener tres elementos. Entonces, voy a tener un elemento A perteneciente al conjunto. ¿Cuál es el conjunto? T. Voy a tener un elemento B perteneciente a T y un elemento C perteneciente a T. ¿Qué va a pasar? A operado B operado C es lo mismo que A operado B operado C. Tengo que demostrar eso. Entonces, como les dije yo anteriormente, voy a llamar 1 a esta ecuación y 2 a esta ecuación. Te voy a desarrollarla acá. 1. ¿Qué pasa en 1? Va a tener A asterisco B. ¿Qué es A asterisco B? A asterisco B es eso de. Entonces va a tener que es igual a más B menos AB asterisco C. Eso va a ser igual a ¿qué? Fíjese que la operación A asterisco B dice que es el primer elemento más el segundo menos la multiplicación de los dos. Entonces dice, ¿cuál es el primer elemento? Este. Entonces es el primer elemento más es el segundo menos la multiplicación del primero por el segundo. Entonces si yo desarrollo esto, voy a tener que A más B más C menos AB menos CA menos BC más ABC. A eso llega. Por otro lado, tengo la ecuación 2. La ecuación 2, ¿qué me dice? A asterisco BC. Entonces dice que es el primer elemento, sería B, más el segundo elemento, más C, menos la multiplicación de los dos, BC. Ahora opero de nuevo esto. Esto va a ser igual al primer elemento, más el segundo elemento, que es todo esto, menos la multiplicación del primero por el segundo. Si yo ordeno todo esto, voy a tener que A más B más C menos BC menos AB menos AC más ABC. Entonces ahora, miro lo que tengo en la ecuación 1 y la ecuación 2. Tengo el elemento A, B, B, C, C. Elemento menos AB, menos AB. Menos CA, menos CA. Menos BC, menos BC. Más ABC, más ABC. Significa que 1 es igual a 2. Entonces con eso bastaría. Pero a veces es necesario llegar de este lado de la ecuación a este lado de la ecuación. Entonces tomamos lo que tenemos acá. Tenemos que A más B más C menos AB menos CA menos BC más ABC. Lo ordenamos de tal manera que se parezca a eso. Entonces va a tener A más B más C. El menos BC lo voy a colocar acá, menos BC. Después coloco el menos AB. Después coloco el menos AC, conmuto, más ABC. Si factorizo por A aquí, va a factorizar por A, va a tener B más C menos BC. ¿Y qué es esto? Fíjese que tengo este elemento de acá,
Esto igual a esto de acá. Entonces fíjense, tengo el primer elemento más el segundo elemento menos la multiplicación del primero por el segundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo el primer elemento operado con el segundo elemento, que es b más c menos bc. ¿Y eso a qué es equivalente? Poner a operado con el primer elemento más el segundo elemento menos la multiplicación de los dos. Significa que está el b operado con el c. Y ahí llegué. Entonces tenía lo primero, tenía esto de acá, que es 1, me da esto de acá, lo desarrollo y llego a esto de acá. Entonces va a tener que a operado en b operado en c es lo mismo que a operado, paréntesis b operado c, paréntesis b operado c. En general, la demostración puede llegar hasta ahí, pero a veces es necesario llegar desde un lado de la ecuación hasta el otro lado de la ecuación, como lo hice acá. Entonces, como se cumple esto, se cumple, significa que es asociativo. Por lo tanto, es asociativo. Entonces tengo listo el primer paso. Ahora viene encontrar la existencia de un neutro. Entonces vamos a demostrar el neutro. Por demostrar que existe un neutro. Entonces, ¿qué me dice la definición del neutro? Que para todo elemento perteneciente al conjunto, mi conjunto es T, va a existir un neutro del conjunto ET, tal que si opero el elemento con el neutro, me tiene que dar el elemento y si opero el neutro con el elemento, me tiene que dar el elemento. Esa es la definición. Para todo perteneciente a T existe un elemento neutro. Entonces va a tener mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Entonces si desarrollo 1, voy a tener que es A operado ET es igual a A. ¿Qué pasa aquí? Si yo aplico la definición de la operación, dice que es el primer elemento más el segundo menos el primero por el segundo. El primer elemento más el segundo menos el primero por el segundo. Eso va a ser igual a A. Esto es un más. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el A1. ¿Qué me queda? Que el elemento neutro es igual a 1 menos A es igual a 0. ¿Qué quiero encontrar yo acá? Es el elemento neutro. Esto implica que T es igual a 0. Eso me dio la primera ecuación. Ahora tengo que verificar la segunda ecuación. ¿Qué me dice la segunda ecuación? El operador neutro operado con A es igual a A. ¿Qué pasa con eso? Entonces tengo que aplicar la definición de la operación. Dice el primer elemento más el segundo elemento menos el primer elemento por el segundo. Eso es igual a A. Al igual que en delante, tengo la se va. ¿Y qué me queda? Me queda que T, factor de 1 menos A, es igual a 0. Eso significa que ET es igual a 0. Como 1 es igual a 2, esto implica que aquí 1 es igual a 2, significa que existe un neutro y que en los dos casos nos dio el mismo. Entonces, existe un neutro. Por lo tanto, existe un neutro perteneciente al grupo T en este caso, tal que el neutro es igual a 0. Entonces existe un neutro.
Entonces teníamos lista la demostración del paso 2. Este era el paso 2. Ahora falta probar existe un inverso. Entonces, existe un inverso. Entonces, ¿qué me dice la demostración del inverso? Me dice que para todo elemento A del conjunto o del grupo T va a existir un elemento tal que al operarlo me va a tener que dar el neutro. Entonces va a existir un elemento A' que también pertenece al conjunto, tal que si yo opero el A con el A', me tiene que llegar al neutro. Y al revés, si opero el A' con el A, me tiene que llegar al neutro. O sea, al igual que en el caso anterior, voy a tener dos ecuaciones. Entonces desarrollo la primera. Dice que A operado con A' es igual a ET. Recordar que el elemento neutro nos dio 0. Voy a poner acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si le aplico la definición a esto, ¿qué va a pasar? El primer elemento más el segundo, el primer elemento más el segundo, menos la multiplicación de los dos, es igual al neutro. El neutro es 0. ¿Qué pasa con esto? Voy a tener el A. Mi idea es encontrar el A'. Entonces despejo el A'. A' va a ser menos A por A' va a ser igual a menos A. Entonces A' va a ser igual a 1 menos A partido menos A. Esto implica que A' es igual a menos A partido 1 menos A, y eso es lo mismo que A con A menos 1. Entonces ahí me dio un valor de A' partido en A menos 1. Ahora tengo que probar el segundo caso y me tiene que dar el mismo resultado. Si opero el segundo caso al tiro, voy a tener que ser el primer elemento más el segundo, tener el primer elemento más el segundo menos la multiplicación de los dos. Es igual a 0, igual al neutro. ¿Qué pasa acá? El A lo tiro para el otro lado, igual que en este caso, factorizo y me voy a llegar a lo mismo. Yo voy a tener que A', 1 menos A, es igual a menos A, significa que A' es igual a partido en A menos 1. Como este elemento de acá y este de acá son iguales, significa que 1 es igual a 2. 1 es igual a 2. Como 1 es igual a 2, significa que existe un inverso. Entonces ya hemos probado 3. Probamos la asociatividad. Asociatividad, neutro y inverso. ¿Qué pasaba cuando probaba esas 3 y me daban que era verdadera? Significaba que esto era un grupo. Entonces ya demostré que es un grupo, pero ahí me preguntan qué es un grupo abeliano. Recordad que un grupo abeliano es cuando se cumplen las 3 propiedades más una cuarta. ¿Cuál es? La conmutatividad. Entonces probemos que es conmutativo. Si nos da que es verdadero, significa que es un grupo abeliano. O sea, ahora, por demostrar conmutatividad. Entonces, ¿qué dice la conmutatividad? Que tengo un A perteneciente al grupo, a la formación, al conjunto, y un B perteneciente al grupo. Tal que si yo lo opero A con B, me tiene que dar lo mismo que B operado en A. Vamos a verificar si nos da igual. Este es 1, este es 2. 1
A operado en B. Que significa que es el primer elemento más el segundo menos el primero por el segundo. Y si yo hago la operación 2, voy a tener que el primer elemento más el segundo menos la multiplicación. Esto es lo mismo que B operado en A. Si se dan cuenta, 1 es igual a 2, porque tengo A más B menos AB, es lo mismo que B más A menos AB. Es lo mismo. Entonces, como es igual, significa que es conmutativo. Por lo tanto, es conmutativo. Como es conmutativo, se agrega una nueva. Significa que todo esto es un grupo abeliano. Entonces, ¿es un grupo abeliano? Sí, es un grupo abeliano. Y esta es la demostración de todos los ejercicios.